Continuamos, amigos de Dialógica del Bien Pensar, en esta conversación con el maestro Daniel Alcántara, director del Programa de Estudios Universitarios de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Estamos transmitiendo para Lobo Radio, estación digital de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Usted nos puede escuchar en www.loboradio.mx todos los viernes de 6 a 7 de la tarde. En este momento nos encontramos realizando esta conversación precisamente desde las oficinas del Programa de Estudios Universitarios aquí en la colonia El Carmen. Maestro, platicábamos en el bloque anterior y en el primer bloque respecto a la problemática de la construcción del discurso y la trascendencia del discurso a la conversación con la finalidad de llegar al bien pensar. Y tratábamos, creo que con bastante éxito, de definir qué era el bien pensar y su antagónico inmediato, que sería el mal pensar. Decíamos respecto al bien pensar que es esta conciencia de la movilidad continua, del dinamismo de la sociedad, del dinamismo de la naturaleza, de hacernos conscientes de que las cosas como son ahora no lo han sido siempre y no tienen por qué serlo para siempre, y por lo tanto, a través de este bien pensar, proponer un cambio social. Y definíamos el mal pensar, su antagónico inmediato, como esta inconsciencia de la movilidad y esta creencia, decía yo, con un velo, de suponer que las cosas siempre han sido iguales y nosotros no tenemos por qué cambiarlas porque no depende de nosotros. Ignoramos en algún momento la historia, la olvidamos, la relegamos. En las escuelas se enseña solamente como una cronología, como un conjunto de hechos que se suceden en el tiempo uno tras otro, pero no se le da la justa dimensión, creo yo, social, moral, ética a la historia. Es decir, nosotros podemos entender a través de la lectura de la historia que las cosas no siempre han sido igual y que por lo tanto, como son en este momento, solo depende de nosotros, como humanos, como hombres y mujeres, cambiarlas. Y hacía yo una pregunta en el término del segundo bloque, que considero es la más quisquillosa y que nos puede complicar un poco la situación. La pregunta es, ¿cómo actuar en una sociedad que está mal pensando? ¿Cómo permear esa sociedad? Una posible solución sería lo que hemos propuesto en la charla, que es la educación. ¿Cómo cambiar un modelo, un método, si es que existe, educativo, que promueve en los jóvenes esta conciencia del dinamismo, este reconocimiento de ellos en un momento de la historia, y que ellos pueden ser motor de cambio? Bueno, lo primero que hay que entender es que si hemos planteado que todo es cambio y que todos los procesos están llenos de contradicciones, la educación, la familia y tu propio crecimiento personal están presentes en contradicciones. Claro. No podemos decir la educación no sirve, la familia enajena y tú estás condicionado porque no te... No. Siempre hay la posibilidad de resistencia, de cambio, de autocomprensión y de fomentar esto que hemos dicho es básico para la convivencia natural, la curiosidad, la conversación, el lenguaje, la construcción de discursos, la argumentación, la comprensión. Eso lo puedes hacer siempre. Ahora, depende de ti y depende del contexto familiar y escolar en el que te desenvuelvas. Los que trabajamos en la universidad o en las instituciones educativas en general tenemos esa responsabilidad. Claro. Los que no tienen esas posibilidades educativas, pero que están en la fábrica, en el campo, en las oficinas, pues también podrían, si lo intentan, tratar de actuar en consecuencia de su propia comprensión de su realidad inmediata para que las cosas cambien en beneficio. Y finalmente están en sociedad. Están en sociedad. Ahora, desde luego, recetas no hay. Claro. O sea, no puedes decir, esto es lo que hay que hacer. Hay un algoritmo, lo seguimos paso a paso y cambiamos las cosas. Se trata de construirlo. Exacto. Se trata de que tú mismo vayas transformando tu realidad con tu acción consciente, con tus decisiones que tomas
en la libertad relativa que la sociedad nos permite. ¿Cuál es el reto, digo yo, para los estudiantes y también para los académicos, para los docentes? Bueno, lo primero es que tú tienes que formar tu propio método de estudio y de investigación, de comprensión de la realidad. Porque también ahí esto influye en nuestras características. Hay quienes son buenos para pintar, hay quienes tienen mayores habilidades para escribir, hay quienes les gusta leer, hay quienes son más visuales y ahora con tantos métodos de cámaras, fotografías y demás. Hay diferentes formas para fomentar la curiosidad y para construir tu argumentación. Y también tiene que ver a lo que te dediques, ¿no? Es decir, si eres biólogo, sociólogo, economista, médico, comunicólogo, médico, ingeniero, cada una de esas disciplinas científicas tiene sus propios métodos. Entonces tú tienes en la universidad, como estudiante, desde la secundaria a la preparatoria, ir perfilándote un método de estudio, de investigación y una disciplina de Eso es esencial. Y eso va a variar respecto a cada individuo, porque somos entes diferenciadas. Cada cabeza es un mundo, decían, y eso es una verdad todavía indudable. Entonces, incluso dicen, ¿no? Lo que yo estoy comprendiendo de lo que estamos dialogando es distinto de lo que tú estás comprendiendo. Y si alguien nos estuviera viendo, la persona que está atrás de la cámara, pues tendrá otra apreciación. Y por eso es bueno que después lo conversemos. Pero finalmente, ese es el reto. ¿Qué hacer? Pues formate un método de investigación, un método de análisis, un método de comprensión de la realidad. Aprende a leer los periódicos, aprende a usar tu teléfono celular, el WhatsApp, el Speaker y no sé qué tantos métodos o redes que hay. No tienes que utilizar todos. Ve cuál es el que te ajusta mejor. Utilízalos en función de lo que creas pertinente, ¿no? Porque también eso tiene sus efectos negativos, en otro momento pudiéramos ahondar sobre ello. Pero crea tu propio método. Luego, una vez que tú tienes un método, te vas a formar intelectualmente. Ese debe ser un objetivo, no dejar de formarte intelectualmente a lo largo de tu vida. Nunca. Tratar siempre de aprender, de leer, de intercambiar opiniones. Y después, pues generar los espacios de reflexión, importantísimo, los espacios de debate, los espacios, tú decías, bueno, y nadie me lee, pues si yo escribo ya estoy dejando algo para mí, para mis cercanos y para la posteridad. Si aquí grabamos, esperamos que esto, aparte de la persona que lo está ahí atrás de la cámara, después otras personas lo vean, lo comenten, lo discuten. Círculos de estudio, decíamos allá por los años 70, ahora ya no son bien vistos, pero yo creo ahora ya son blogs en internet. Sí, no están mal las redes sociales. También se pueden formar grupos, también hay que cultivar eso. En tu casa, en tu familia, con tu esposa, con tus hijos, con los tíos, con los primos. Analizar. Vas al cine, ves una película, tienes una posición, la criticas, la asimilas. En tu trabajo, es cierto, el sistema reclama obediencia y si te pones rebelde, bueno, te pueden correr, pero puedes ser crítico, puedes establecer un comportamiento con dignidad. No encuentras trabajo de asalariado, que ahora ya cada vez son menos, vives como, ¿cómo se llaman ahora? Freelance. Entonces está bien. Dedícate a eso, escribes en algún periódico, vendes diseños, desarrollas software y los andas ofreciendo. En lo que sea tú puedes ir creando una forma de pensamiento que ponga la solidaridad por delante en lugar de la exclusión. Que proponga el trato, la cooperación antes de la competencia. Exactamente, que elimine el cinismo en el trato o el egoísmo. ¿No? Que fomentes la confianza, todos son valores, principios que tú puedes ir generando. El cambio revolucionario significa un cambio radical. Pero este cambio radical es cuando el conjunto de la sociedad vaya pensando que existe y cuando las condiciones de existencia sean negativas que te obliguen al cambio. Pero si no estás trabajando para el cambio, o si no te estás preparando para el cambio, ¿cómo va a haber una revolución? Como dice, no se trata solamente de decir esto no funciona, así como tú lo planteas ahorita, y qué hacer es la pregunta universal. ¿Y después qué? Si tomamos el poder, ¿qué hacemos? Si cambiamos este programa de estudios, ¿cuál ponemos? Si desarrollamos algún tipo de tecnología pedagógica,
cómo la usamos. Así es. Porque si no puedes decir las clases no sirven, las conferencias no sirven. Pero ¿cómo las hacemos? ¿Cómo hacemos que sirvan? Exacto, los sindicatos ya no sirven, dice, son obsoletos. Bueno, ¿qué forma de organización social para defender nuestros derechos como trabajadores? Los partidos políticos no funcionan. Bueno, ¿qué tipo de organización social para darnos unas formas de representación que nos permitan? Hay que, digo yo, restablecer la política como una forma, no como ahora se le entiende, de corrupción y de tranzas, como la polis griega, sino como una política que significa donde se decide y se discute qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer en la sociedad, en la escuela, en la familia, dialogando, conversando, no imponiendo, no decidiendo. Entonces tú vas generando, eso es lo que nos puede ir llevando a la práctica. Si tú estás convencido de que algunas ideas son correctas, pues vámoslo haciendo, ¿no? Ahora que se discute con los compañeros, que si los partidos políticos, y no, les decía a algunos compañeros, pues, ¿por qué no nos volvemos comunistas otra vez? Si funciona el partido, si hay creencias, hay formación de cuadros, pues vámonos haciendo, ¿no? Claro. Hay quien no va a estar de acuerdo, pues que generen sus propias formas de organización. Si ahora las redes son la forma de organización social y funciona, adelante. No les quiero decir que no funciona para todos lados, Claro. porque no todo el mundo tiene su Facebook, su Twitter, y no todo el mundo tiene su computadora y su acceso a internet. Oye, además, hay grupos sociales en donde no se tiene. Entonces esos grupos sociales que deben excluirnos. quedan excluidos, pero tienen que formar sus propias formas de organización. Habrá quienes, las colonias, las asociaciones de colonias siguen siendo vigentes, los partidos políticos, ahora les llaman las ONG, organizaciones no gubernamentales, mientras conserven su autonomía, porque luego son no gubernamentales, pero los gobiernos las controlan o las manipulan. Entonces, si la pregunta es ¿cómo podemos cambiar el mundo? Yo digo, pues en principio, haciendo eso, desarrollando el bien pensar, creando un método de estudio e investigación personal y actuar, siendo congruente entre tu pensar y hacer en tu vida, en tu familia y en el trabajo. Entonces vas a ir generando las condiciones. No necesariamente tendrás que tomar las armas y pugnar por el derrocamiento violento del sistema. Hay quien lo hace y sus razones tendrán y son válidas. Tampoco hay que decir, otro momento podríamos hablar del papel de la violencia en la historia. Pero si no llegas a esos extremos de desesperación, porque los que lo hacen es por desesperación, claro, no es que entonces pues tú también puedes desde tu trabajo, eres maestro en tus labores con tus alumnos, con que convenzas a un alumno de que está actuando de otra manera, ya influiste. Precisamente, maestro, quería llegar a ese punto. Cuando decimos el desconocimiento del dinamismo, el desconocimiento del cambio constante, creo yo que también debemos considerar que hay un desconocimiento de que vivimos en una red. No estoy hablando de una red cibernética, sino de una red social, de una red realmente que interactúa, de un sistema complejo. Es decir, entender a la sociedad como un sistema complejo. Somos una sociedad compleja. Por lo tanto, si nosotros, que somos un nodo de esa red, imaginemos una telaraña, una red de pesca, somos uno de los cruces de las líneas, somos un nodo, y nosotros como nodo podemos influir en el nodo inmediato contiguo, ese nodo inmediato contiguo puede influir en el que sigue y entonces hacerse una especie de recorrido viral dentro de la red, permeando siempre al de junto. Pero si nosotros decimos, es que soy un individuo aislado, soy un individuo que solamente estoy en mi oficina o en mi aula o en mi centro de trabajo o en mi parcela y no puedo influir en la sociedad, estamos nuevamente con ese velo y estamos nuevamente ignorando que vivimos en un sistema complejo que cambia. Y que en ese sistema complejo, si nosotros podemos tener influencia en el de junto, esto se puede correr. Y creo yo que los grandes movimientos no los debemos forzosamente a grandes hombres, sino a grandes circunstancias, a momentos históricos y a que de alguna forma ideas han permeado la red completa, o por lo menos gran parte de la red. Así es. Entonces, creo yo que puede servir esto como una invitación para no creer en ningún momento que estamos aislados, no creer que no se puede hacer nada, sino siempre considerar que desde nuestras propias trincheras, por llamarlo de alguna forma, podemos influir en los demás. Y esta influencia debe de ser siempre hacia la conversación,
hacia la construcción lógica, desmitificarnos, utilizando mito en el mal sentido de la palabra, en el sentido peyorativo, y siempre pugnar por el bien pensar, por la construcción del pensamiento a partir de la libertad. No forzosamente tenemos que derrocar al sistema. Si nosotros permeamos en la sociedad y esta sociedad empieza a crecer en cuanto a gente consciente, el sistema solo va a cambiar sin ningún derrocamiento, ¿no? Es decir, será quizá gradual, será quizá violento, será quizá asaltos de un momento a otro, pero va a haber un cambio, sin necesidad de que una persona tome la bandera de caudillo. Yo creo que también es criticable el caudillismo, y el cambio se va a lograr finalmente. Sí, el gran efecto que ha logrado el sistema en su dinámica de funcionamiento es fomentar el individualismo. Y este individualismo, que se traduce en la práctica en una conducta egoísta, desemboca en soledad y abandono, independientemente de las redes. Y toda la cultura de entretenimiento, es decir, de la ocupación del tiempo libre, que debería de ser la creación, la creatividad, la construcción, nos lleva a lo contrario, a una acentuación, a un acentuamiento de esa enajenación. Para decirlo en otros términos, a lo mejor la palabra suena fuerte, pero nos va idiotizando. ¿Sí? Entonces, el gran problema es la soledad. No te ves, como dicen también la marxista, el hombre se enajena de su trabajo, pero lo más grave, se enajena de los otros hombres. Las relaciones sociales, que son sociales porque es hombre, mujer, hombre, niño, familia, humanos, relaciones entre humanos, son las relaciones sociales, se van resquebrajando y se vuelven aparentes. Claro. Bueno, hasta en la casa, ¿no? Llegas a la familia y ya no conversas. ¿Por qué? Porque el entretenimiento es la televisión, la computadora, tu celular, estás ahí. O sea, llegas, ya no. Y cuando intercambias, es en función de eso. Porque como dicen, claro, ¿de qué platicas? Pues de lo que lees, de lo que de lo que vives, escuchas y de lo que vives. Entonces, si ves la telenovela, pues hablas de la telenovela. Si ves las noticias manipuladas, hablamos de la información manipulada. Del sensacionalismo, ¿no? Exacto. De que mataron a fulanito acá, de que se cayó esto, se derrumbó, de que hay escándalo en la bolsa. De que explotó una bomba. Nos angustiamos de que la crisis y los dólares y todo. Y uno se pregunta, ¿y a mí qué? Si yo no soy dueño de las acciones, ¿no? Yo no tengo dólares. Estamos así angustiados, ¿no? Y eso es de lo que ahora es lo que nos preocupa, de la inseguridad, que ya mataron, o de las noticias, ¿no? Que fulanita golpeó a su marido porque ya quién sabe qué. O que aquel artista famoso ya se murió porque se pasó de drogas. Y es la noticia del momento. Entonces, lógico, eso te lleva al aislamiento. Mucha gente por eso prefiere, ahora pasas horas y horas y horas solito, viendo juegos de fútbol, películas de lo que sea, asesinatos, pero sin esa interacción en la red. No analizas. Pues ya fuiste al fútbol, ya viste que es una porquería, ya viste que es puras tranzas, show, mentiras, que utilizan al entrenador para ganar votos para un partido y todo. Ya, ese es el chisme. No, pues analízalo, critica, fija una posición, conversa, aléjate de los estadios, si son malos juegos, si ya no funciona, pues exige calidad. Exactamente. ¿No? Eso es importante. Si ves películas que te la falta de apetecen, exigencia, ¿no? Exacto. Entonces, ¿cómo lo vas a hacer? Pues conversando. Sí, no está mal que te pases 6 horas viendo la televisión, si al final de eso haces una crítica de lo que está pasando, claro, y analizas con tu familia, con tu esposa, con tus hijos, con tus amigos, lo que está mal de esos contenidos y cómo no debes dejarte influenciar para poder tener una actitud. Claro. Entonces, el problema, insisto, es, para tomar la referencia que tú tienes, si somos una red, si somos, todos estamos en la red, somos una parte de esa red,
y desde ahí podemos generar, pues por lo menos con los cercanos podemos influir. Así es. Entonces se va generando, dicen, el efecto dominó, ¿verdad? Pero si te aíslas, dices, no hay nada que hacer, ¿para qué me meto? Y aquí soy feliz. Finalmente somos víctimas de lo que alguien ha llamado también la sociedad del espectáculo, ¿no? Así es. Somos pasivos. Somos simples espectadores en lugar de Somos actores. simples espectadores, exactamente. Llegamos a la escuela, escuchamos al maestro. Llegamos a la clase, llegamos lo que dice la televisión, lo que jugamos con los famosos videojuegos y siempre nos toca perder, ¿no? Ya llegamos, pero siempre nos toca perder, pues la máquina, la máquina siempre es mejor que nosotros, ¿no? Y ya no hay de otra. Nos entretenemos un rato y ponemos, ay, si de repente la vence, ay, ya subimos a otro nivel, pero seguimos perdiendo. Entonces, Maestro, creo yo que hemos encontrado, hemos esclarecido de manera distinta, de manera clara y distinta en términos cartesianos, la posible solución, ¿no? La propuesta que podríamos considerar en esta transmisión que llega a su fin, respecto a esta no enajenación social, a este nueva inclusión dentro de la red que hemos puesto como alegoría, entendernos como un nodo que puede permear a otros y olvidarnos por un momento de la soledad o de que así deben de ser las cosas. Hacemos la invitación, por supuesto, para que nos escuchen, nos vean también todos los viernes de 6 a 7 de la tarde a través de www.logoradio.mx, estación digital de nuestra universidad, y por supuesto también seguirnos a través de YouTube, a través de Facebook, ya que hablábamos de las redes sociales, claro. Pues estamos ahí también permeando esta red social virtual, cibernética, que es Facebook. Ahí nos pueden buscar como Dialógica del Bien Pensar y seguiremos teniendo estas conversaciones semana a semana. Tendremos también invitados, gente de la vida intelectual de nuestra ciudad, de nuestra universidad, con quienes podemos compartir estas charlas. Maestro, muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes.